los temas que vamos a tocar. Sistema de captación solar, el colector solar, la determinación de la energía útil, cálculo de la superficie captadora y número de colectores, orientación e inclinación de los colectores, almacenamiento de la energía térmica y tanque de almacenamiento, implementación de instalación y acciones de mantenimiento. En este caso, estas cosas que veo aquí son las temas que nosotros hacemos. Estas están hechas por lo menos 15 años. Hace 15 años hicimos esa tema. Y en su momento, más adelante lo vuelvo a poner, les voy a decir los detalles positivos y negativos que tiene. Pero fue la primera tema que hicimos, yo no hice, hicimos, porque nosotros trabajamos, es un equipo de trabajo, mi esposo y yo, creo que ya ha venido a visitar, Pedro, el que hizo eólica, él es mi esposo. Son una familia inteligente. Muchas gracias. Ay, no, señora. Bueno, con respecto a la familia, no discutimos. Lo que discutimos es cuando trabajamos. No, que no es así, que no nos hablamos para nada. Pero al final sale el trabajo, todo el mundo me dice, uy, qué bien, qué bien se supera todo lo temas familiares no hay discusión, temas técnicos. Una preguntita, ahí creo que ha sido organizado, ¿no? en esa época. Ah, ya, porque eso Bueno, acá se oxida rápidamente. Sí, pero ahora yo te voy a... Ahí le voy a explicar qué es lo que hay adentro, porque esto está afuera. ¿Y qué es lo que hay adentro? Pues es una de las primeras termas que nosotros hicimos. Esta es la segunda terma, dice de 1000 litros de agua caliente al día. Fue una de las primeras y un emblema porque fue, pusimos todo de nosotros para que esto salga, ¿no? Perdóname, ¿no está de repente con mucha inclinación el proyector? No, ahora vamos a hablar de la inclinación. Claro que también tiene que variar un poquito. Ahorita vamos a hablar de la inclinación, porque es justo de todo. Sistema de captación solar. Está el conductor. Dispositivo que convierte la radiación solar en calor. El tanque. ¿Qué cosa es? Un termotanque, recipiente diseñado para el almacenamiento de agua caliente y luego ser utilizado posteriormente. Viene el agua, pasa al colector, viene el sistema de tuberías, tanto del agua fría como del agua caliente, porque ya cuando ya capta el sol, los colectores calientan, transfieren la energía calorífica al agua y el agua por densidad empieza a subir, ¿no? Y la estructura metálica. A esto le llamamos sistema. Todo es un sistema de captación. Sus subsistemas, tanque, colector y tuberías. ¿Ya? En la parte de termofluidos decimos sistemas, subsistemas. ¿Qué es lo que vamos a analizar en forma global y qué es lo que vamos a analizar cada una de sus partes? Viene el colector solar plano. ¿Cómo está hecho? Este es el vidrio. ¿Para qué sirve el vidrio? ¿Templado? No, un vidrio sí. Normal. Simple, es normal. Por eso es que acá, si se rompe, tú mismo lo puedes cambiar. Es como cambiar una ventana. En cambio, si se rompe un vidrio de eso de tubo de vacío, no puedes cambiarlo tú. Muy caro. Y es caro, hay que esperar que venga de afuera. Al menos eso pasó, que ahí no sé si ahora ya hay que se pueda cambiar, no lo sé. Pero tuvimos esa experiencia. Que querían que le cambien, como les expliqué, ¿no? Pero como no tenemos esa tecnología ni tampoco tenemos esos tubos, por eso no pude hacer nada para poder remediarle el problema. Y el señor quería agua caliente sí o sí. Y no me interesa, bueno, era una persona, a veces las personas, como les digo, ¿no? Cuando ya te das cuenta que te es útil y que te ahorra, como sea lo consigues, como sea lo reparas. Buscas que mantener o que sea sostenible o lo adaptas, lo adoptas para ti. Y ese señor se había acostumbrado al agua caliente sin pagar electricidad, se dio cuenta que era así. Ahorraba bastante. Pero una vez que se malogró y ahora, y desesperado por cambiar, se dio cuenta que como era de afuera, ¿cómo cambio? Ya encontró a alguien que hace acá, cámbiame todo, porque el día en que se malogra yo te aviso a ti, no hay problema. Hasta ahorita.
¿Ya tiene varios clientes acá? Sí. Bueno, y lo que tenemos nosotros es que monitoreamos todo. Cualquier cosita, le ha pasado esto, ¡pum! Vamos. Es que no nos desaparecemos, vivimos acá. Vivimos acá. Entonces vamos y arreglamos, aunque esto no tiene cosas móviles como para que se maneje. Lo único nada más es el agua. ¿No? Se vuelve sarro por derecho y eso hay que hacer la limpieza, que el mantenimiento, que a veces cuando es muy grande nosotros lo hacemos, pero cuando es pequeño le enseñamos, porque en realidad lo que queremos es que ustedes adopten la tecnología, no que dependan del ingeniero. Claro que si depende de mí tengo más chamba, pero no se trata de eso. Claro. No se trata de eso, al menos por eso hay que tener pasión a lo que haces. Y hay que hacer bien las cosas. Entonces yo quiero que esto se adopte. Si por ejemplo Ricardo me compra y se da cuenta de todos esos, voy a tener otro cliente porque le va a avisar. Tienes esto. No solamente él solo, porque se malogra acá, porque se toca acá, que el ingeniero tiene que venir. No es así. Entonces hay que tener esa visión panorámica. Yo no sé de negocio, yo solamente sé que el equipo tiene que funcionar. Yo tal vez, a veces muchos me dicen, uy, ¿serás millonaria con eso? No soy millonaria porque no sé hacer negocio, lamentablemente no puedo. Solamente sé hacer que el equipo funcione y bien, pero con respecto al negocio, fallo bastante. Por eso todo el trabajo tiene que ser multidisciplinario. Un equipo multidisciplinario, cada uno domina su tema y puede salir. Solo que hasta ahorita no se encuentra la persona indicada, porque cada vez no hemos podido. No, pero después de No se puede encontrar a la persona indicada sí, porque mi esposo y yo somos malos vendiendo. Somos justos. ¿En qué sentido? Pues a mí me cuesta tanto. Alguna vez en algún momento, cuando estábamos entrando un poquito fuerte a la venta de las termas en esa época, porque ahora no vendemos en forma seguida, nos dijeron de que estábamos arruinando el negocio porque lo estábamos vendiendo más barato. De la raya. Entonces, Solé. ¿cuál era el detalle? Es que yo no tengo una oficina. Mi oficina es mi computador y mi teléfono. Y tengo sí mi taller, eso sí. Porque una vez vino un alemán a comprarnos la terma y él quiso ver el taller donde lo construyeron, donde estamos construyendo la fábrica. Lo hemos llevado, lo hemos enseñado todo. Y él ha recorrido no solamente de nosotros, de muchos, me imagino, porque al final cuando regresó y dijo, te cojo a ti para que hagas el tema que necesitas. Es que vio todo el taller, porque cualquier cosa que pasa nosotros vamos a arreglar. Entonces esa es la diferencia. Y él escogió a nosotros. Hace muchos años, ¿no? Sí. ¿Qué hace muy bien? Seguro. Vive frente a mi casa. ¿Ah, sí? Ay, no le creo. Bueno, la cosa es que es. En la Aurora. Ah, ya, de Chimbote. No, acá que no. Bueno, no, uno fue en Chimbote. otro alemán. Otro alemán. Pero hay un alemán que vino. El otro alemán. Entonces el vidrio. El vidrio es lo que hace el efecto invernadero dentro de todo el recinto que está acá. Y es como nuestro planeta. ¿Qué es lo que hace el efecto invernadero? El aire. Si hago la analogía, cuando pasa la radiación, el efecto invernadero está haciendo el aire, se comporta como el vidrio. El vidrio solamente hace pasar la radiación infrarroja, nada más. Y hace que genere calor adentro y genera el efecto invernadero. Con respecto a nuestra atmósfera, el aire es el que hace que pase más la radiación infrarroja. Las nubes ahí es donde se reflejan todo, ¿no? Pero poco a poco va llegando. Este es el vidrio. Luego viene la placa negra, que cuando pasa la radiación, porque hay una parte que cuando llega la radiación lo refleja, otra parte en el vidrio mayormente no lo absorbe, pero lo pasa a la parte negra. Y en la negra absorbe el calor. Cuando lo absorbe, luego por transferencia de calor lo transmite a la parrilla. Esta parrilla ¿Absorbe el calor o absorbe la radiación? absorbe la radiación, transformarlo en calor. De cobre tiene que ser.
ser mejor conductividad térmica. Claro. Y en el momento que capta, esto se calienta y lo transfiere ¿a dónde? Al fluido que está dentro, que es el agua en este caso. Sí, ¿adentro de dónde? Dentro de la tubería. Ah, Porque dentro de la tubería está circulando agua. Agua. Claro. Entonces lo calienta. Hirviendo. Al calentar el agua, ustedes saben cuál es la tubería. La parrilla que está acá. La parrilla. La parrilla. Tubo. ¿Ya? Esa es la tubería, esa es la parrilla. Entonces, al calentar el agua, ustedes saben que hemos visto las propiedades del fluido. ¿Y qué cosa es de densidad? El que flota, ¿no? Ah, claro. El que flota. Ese es menos denso Menos denso. que el que no flota. Claro, el menos denso Hicimos es el caliente. ejemplo del aceite y del agua. Ahora vamos a calentar, vamos a comparar el aire con el humo del cigarro. Ustedes observan que el humo del cigarro sube o baja. Sale caliente y se va para arriba. Entonces El significa agua que es igual. más denso o menos denso. Menos denso. Menos denso es el humo del cigarro. Te doy un excelente ejemplo. A ver. La piscina. La piscina en el verano tú te metes y arriba está calentito. Pero abajo tú quieres. Claro, en forma estratificada va calentando, solo que como demora porque es una masa grande de agua, empieza a demorar. Y como la densidad del agua caliente es más liviana que la del agua fría, entonces empieza a subir. Y solito. Porque si tú pones el ejemplo del aceite con el agua en un tubo de probeta, así, ¿no? El aceite está arriba, el agua está arriba. Tú lo volteas, solito se sube el aceite. No le pones motor, nada, solito. Porque la densidad del aceite es más liviano que el agua. Entonces, rápido sube. Igual está pasando acá, cuando empieza a calentarse, el agua se calienta y entonces empieza a subir al tanque, sin ningún motor. Se le llama termosifón. Termosifón. Pero esto es debido a la diferencia de temperaturas, se forma la diferencia de densidades y por eso empieza a elevarse. De ahí viene el aislamiento térmico. Este podría ser una, ¿cómo se llama esto? De las planchas de fibra de vidrio, ¿ya? Fibra de vidrio, puede ser termopor, depende de la calidad que quieras. Mayormente fibra de vidrio. Eso vende, creo. Sí, cosas. Vende en Aiquito, creo. Sí, por eso es que acá todo se puede conseguir acá. Todo se consigue. No hay nada que venga de afuera. Y el aluminio, que puede ser también de madera, depende de lo que puede vos mandar quieras. así, porque es mecánica. Sí, se puede mandar así. Lo importante es tener cuidado siempre cuando se suelda, porque a veces el de tan mecánica, porque también esa es la experiencia, acá no hay nada de que yo hago perfecto, acá también ha habido errores. Claro. Entonces, cuando a veces he mandado a un metal mecánico a hacer la parrilla, ¿no? Porque a veces me fallaba la parte del soldador que sí maneja esto, viajaba, yo tenía que hacerlo a una persona X, no conocida. Y lamentablemente ellos saben todo. Yo les decía, suéltame de esta manera, suéltame acá, hágalo así, no lo hacían. En el momento de las pruebas, ¡pum!, el agua por todos sitios. Huecos por todos lados, no se ve, pero cuando le hacen las pruebas, ahí mismo sale el fluido. Entonces yo le decía, señor, mire, yo le he dicho, no, que yo sé mucho. Ay, al hombre a veces no podemos cambiarle. Al hombre, por más que uno le dice, no, que sabe mucho, y no quiere hacer caso. A veces hay que también, esa parte también es difícil. Por eso que tal vez a veces hay personas que quieren hacer trabajo, pero las otras no quieren ceder, porque todo es multidisciplinario. No todos tenemos un taller. Entonces tú vas a hacerlo y solo acá no hacen como tú quieres. Acá en Perú no hay muchos, mejor dicho, creo que no hay ni uno soldadores certificados. No hay. No hay. Hay, ¿Qué hay? me Hidrocarburos. imagino que hay, pero yo me acuerdo que ¿Así? Sí. Hay, ¿no? Claro, para cobre, para... Pero son muy específicos. Ah, no, claro, eso sí se notaba. Claro, mineras, petroleras. mira, habrá certificados, pero lo que pasa es de que, por ejemplo, yo le digo, por favor, suéltame todo este contorno, pero no lo hacen. Ellos se ponen acá, por ahorro. Punto de poner. Sí, y yo le digo, no, yo necesito
esto, cuesta más, no interesa, pero lo quiero así. Pero no lo hace, no lo hace. Pero Beatriz, la solución es no le pagas. No, claro. No le pago, pero mira, pruebo uno, pruebo el otro, pruebo el otro. Entonces yo le digo, ¿cómo ellos quieren saber y hacer empresa si no quieren aprender a decir esto se hace así? Igual también con los hornos solares. Te digo que hagas así, 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 porque no debe perder calor. Si lo haces de otra manera, no va a funcionar. Y he dicho que esto debe de funcionar, no debe de fallar. Entonces no se trata de ahorrar acá, no. Se trata de hacer bien las cosas. Si él o ella me enseña de que acá de esta manera es más eficiente y me lo demuestra, ok. Pero mientras no me lo demuestre, tiene que hacer como lo estoy diciendo. Por costumbre hacen ellos. Sí, por costumbre. Por eso un tablero. Son bien reacios. En un tablero ahorita lo colocan ahí porque Puede todo el mundo hace ahí. un pequeño paréntesis. Sí, una pregunta. El horno solar puede ser hecho de adobe, así como los hornos esos de leña. No, sí. Bueno, sí. ¿Qué material? Porque también lo adicionan a la pared. Claro. Es barro, barro. Sí, porque no es que el barro es aislante. Y ya no necesitas leña. No. Por ejemplo, en los arquitectos, por les enseño, por favor, quiero que diseñen una casa donde el sol lo capten como debe ser todo el día y donde en la cocina me pongas un horno solar afuera y que la señora por dentro meta su queque, su pollo, todo y listo. Perfecto. Claro, Se puede. Claro. Pero hasta ahorita no, mira, ¿Te imaginas toda la casa de Lima con eso? claro, se puede. Y es solamente diseñarlo de acuerdo al sol como va. Pasa de dirección. Ya, estamos perdiendo plata todos, ¿no? Sí, Aprendemos a soldar todo. sí. Beatriz, lo que va a mencionar, si existe un talón de Aquiles acá, ¿no? En la producción, es muy importante. Es creo que el talón de Aquiles. Sí. Y por eso ya veo que le pones mucho énfasis porque has tenido muchas malas Experiencias. Sí, bastantes experiencias negativas. Le contaré después de que haga el tema solar. Yo he hecho un trabajo sobre refrigeración solar. ¡Qué terrible! Dios mío, para encontrar una persona que me trabaje en la parte metalmecánica. Yo sé todo, yo lo hago, tú no me digas, y hombres, Dios mío, yo no entiendes, decía. Yo decía, ¿Por qué se suele dar el cobre? Para este caso. en este caso. O- No, en este caso lo hacía el hermano de mi esposo, que es especialista en la parte de metal mecánica. Hay soldaduras para acá. Sí, para cada cosa. Para Para cada cosa. Ellos sí, El tipo de máquina es diferente, ¿no? el por qué nosotros hacemos énfasis, porque al menos mi hermano, mi cuñado, se fue a especializar en Alemania 4 años en metal mecánica y justo le enseñaron esto. Entonces él vino con esa tecnología y por eso las termas que nosotros hacemos calientan como debe ser. ¿Ya? Todo lo que hacemos en la parte técnica se hace como porque sabe el diseño, más la parte de ingeniería que le ponemos, entonces sale un trabajo bien aceptable. ¿Ya? ¿Qué no suele tratar autorizado. ¿Qué no suele tratar? Pero sin embargo nos han dicho que es, ¿cómo se llama ese tema? Es de los cavernícolas. Cavernícolas. Y es porque, bueno, claro que le he dicho a mi cuñado, tenemos que hacerlo más estético, porque la gente Claro. no ve solamente lo bonito, Deja pero no llevar ve lo visual. lo funcional, lo útil. Está el detalle. Lo visual se deja llevar. Sí, lo visual, lo primero, no, el otro está más bonito, brilla más, acá es el tubo, me llevo ese. No sabe que le va a durar 5 años. Y este no sabe que le va a dar 30 años. Se da cuenta de eso. 30 o más. No, y lo que vas a ahorrar. Y lo que va a ahorrar, ¿no? Pues son detalles. Yo pruebo, me quedé, este cavernícola, ¿no? Así de frente me dijo, cavernícola, este es artesanal, usted no se dice que claro que somos ingenieros. Lo que de allá es, dígale de dónde está el ingeniero que ha hecho eso, seguro de qué país es, porque no creo que sean ingenieros. No hay esa tecnología acá. Se quedó mirando. Yo le digo, sí, pues hay que ser claro, ¿usted me dice que este es cavernícola? Sí será, pues. Usted compre. Pero de buena caverna, pues. El vidrio, que viene a ser, dice, el vidrio dice, protege la placa absorbedor y previene la pérdida de calor. El absorbedor de cobre o aluminio pintado de color negro para absorber la energía del sol.
las tuberías de cobre, que viene a ser la vía por donde pasa el agua, el material aislante, que tiene la función de aislar la parte del fondo y los costados con la finalidad de que no escape el calor, y el envolvente, que es la caja hecha de aluminio y protege el colector, da rigidez y previene las pérdidas de calor, ¿no? Y todo eso se analiza también, todo es una ecuaciones matemáticas que gobiernan para que esto salga como debe de ser, ¿no? Determinación de la energía útil y la eficiencia del colector. A ver, la energía útil. Me dice, parámetros de diseño y operación que tenemos que tener. Por ejemplo, tenemos que analizar la intensidad de radiación, que ya hemos hablado sobre eso. La velocidad del viento es importante porque a medida que hay calor, también el viento lo quita. Pero a la vez también hace que vaya más rápido. Es muy importante también el viento. Es importante, pero también depende de la velocidad que haya, porque lo puede enfriar muy rápido también. Pero cuando está bien concentrado, la diferencia de calor se hace rápido, sube. Es bien importante la velocidad del viento. Temperatura del aire ambiente, forma del colector, en este caso es de placa, propiedades de los materiales usados, qué tipo de material, cobre en este caso, para ver la conductividad térmica que tiene, cómo se va a transferir el calor, las placas que uso, el vidrio que uso, flujo de donde se transporta la energía, o fluido, perdón, que viene a ser el agua, las tuberías de cobre, y condiciones de la demanda. ¿A qué se refieren las condiciones? El uso. ¿Cuánto de agua voy a usar? La energía útil. Dice, ¿qué utilizamos? Radiación recibida, tipo de colector, que es la placa, el diseño del colector y los materiales utilizados, área de la superficie absorbedora y la temperatura de trabajo ambiente. Este es la fórmula. El calor útil es el área por la radiación menos las pérdidas que se originan dentro del colector, porque hay pérdidas de todas maneras. Ya les he dicho, una parte refleja, otra absorbe y otra transmite. Esa parte que lo transmite, ¿por dónde está desfogando? Por ejemplo, tenemos esto de aquí, supongamos que esta es la placa. Está llegando la radiación, lo calienta y luego lo transmite. Tenemos el aislante, pero ese aislante ya le hemos dicho que solamente hace que demore el proceso de transferencia de calor, pero de todas maneras lo transfiere, pero en forma lenta. Entonces, ¿cuánto de pérdida hay por aquí? ¿Cuánto va a demorar? ¿Qué espesor voy a poner? ¿Le ponemos un espesor para...? Sí, le ponemos un espesor. Entonces, eso se analiza. Y eso son el UL, pérdidas de calor. ¿La S qué es? La radiación. Radiación. Temperatura del fluido que se está trabajando y la temperatura ambiente. Ese es el calor útil que vamos a medir. La eficiencia del colector, definida por la relación entre la energía útil ganada en un tiempo infinitesimal y la energía total incidente sobre el colector en el mismo periodo. Así es. Calor útil sobre el área, sobre la radiación. Todo esto es la multiplicación. Área del colector sobre la radiación incidente. Global en este caso, ¿no? Y el calor útil es la eficiencia que me va a dar el colector. ¿El H de qué cosa era? La radiación, que es lo mismo que el S. Incidente, ¿no? Sí, incidente. S y HT es lo mismo. Sí, y totales, o sea, radiación global total. O sea, viene la difusa, la reflejada, la directa. TPM es... Sí, temperatura del fluido que se trabaja y de la temperatura ambiente. Sí, ¿no? El cálculo de la superficie captadora y el número de colectores. Acá tenemos el área de los colectores. El flujo másico, o sea, cantidad de agua, por el calor específico del agua,
la temperatura final e inicial, o sea, si empiezo con la temperatura a 12 grados y quiero que llegue a una temperatura de 60 grados. Sobre la eficiencia por la radiación. ¿Ya? Ese es el área. Y aquí, un pequeño ejemplo. Tenemos que vamos a tener un flujo de masa de 500 kilos de agua. El calor específico del agua es 4.186. No le estoy poniendo las unidades, pero yo tengo costumbre de ponerlo, porque así les enseño a los alumnos. ¿De dónde te sabes estas unidades? Siempre digo, no sé, pero no le he puesto esta vez. ¿Ya? Y acá, temperatura final, quiero que llegue 60. La temperatura inicial, la temperatura del agua en ese momento, 9 grados. La eficiencia del colector le estoy poniendo 0,4. Y la radiación en esa época que estoy analizando es de 25.200. ¿Dónde está la radiación? Una pregunta, o sea, ¿cómo sé a qué temperatura tiene que llegar? O sea, ¿cuál tiene que ser la temperatura final? 60, no, le estoy poniendo un promedio de 60, 50, que mayormente llega ahí. Es un ejercicio. Ay, hay como una tabla. Sí. tío. Hay gente No. que le gusta la temperatura tipo pelapollo, ¿no? Ay. Otra pregunta, esa temperatura pelapollo. Este tipo de fórmula seguramente se ha utilizado para calcular más o menos lo que necesitaría, por ejemplo, en Puno, para que no se mueran de frío, qué sé yo. Para los colectores ¿Se puede? sí, ¿Se puede? eso se ¿Funcionaría en Puno? Sí. ¿Ah? ¿Este tipo de proyecto funcionaría en Puno? Sí, claro. Mejor. Sí. Ya. Sí, Ya. sí se puede. Y no es para el colector. ¿Ah? ¿Cómo tienes el valor de la eficiencia? No, este es un ejemplo nada más. Ah, ok. No es que eso es, sino más anteriormente ya he puesto cómo se obtiene la Ah, bien, eficiencia. bien. Esa radiación sería en una situación extrema, o sea, por ejemplo, invierno encima. Bueno, yo si lo pongo más, podría ser, pero es un ejemplo, no es que esto sea de acá, de allá. Solamente le estoy diciendo cuánto de área de colector voy a tener. Nada más. Nada más. 100 metros Ah, cuadrados. por ejemplo, para 500 litros de agua, ¿cuántos colectores voy a utilizar? Puede ser 1000 litros también. ¿Ya? Puede ser 1000, puede ser 6000. Entonces ahí, para 6000 litros necesito 20 colectores. Pero utilizas. Ahora ya tengo que el área me sale 10.59 metros cuadrados. El número de colectores se halla de esta manera. Área de la superficie captadora sobre el área del colector. ¿Por qué sobre 2? Porque lo hago el colector por construcción y material, lo hago de 2 metros cuadrados. 2 metros cuadrados. De 2 metros cuadrados. Por lo tanto, yo le pongo 10 entre 2, 5.3 colectores. Entonces yo digo, bueno, como no puedo hacer 5.3, le pongo 5. 5 colectores para 500 litros. Entonces, si tengo 5 colectores para 500 litros, me está diciendo que por cada colector estoy calentando 100 litros. Entonces, en 1 metro cuadrado estoy calentando 50 aproximadamente. ¿Ya? Más o menos así sale cuántos colectores se va a utilizar. Señora, una consulta. Ahí la eficiencia va a depender de todo el espesor del vidrio, del tubo de cobre, absorbedor y Sí, acá que es un cálculo previo que no está ahí incluido. Sí, Claro, pero antes de eso, supuestamente, sí, acá está el calor útil que necesitas. claro, pero el vidrio va a depender del espesor del vidrio. Sí, mayormente, particularmente nosotros le ponemos vidrio normal de, Cruz. sí, 4 milímetros creo que es de espesor. Ahí se ve 18. 4 milímetros les ponemos, solamente un solo vidrio. Si queremos que se caliente más, le ponemos 2 vidrios, donde entre vidrio y vidrio hay aire, y el aire también hace el efecto del invernadero, pero que para que no salga el calor. Si traspasa la radiación infrarroja, pero ya no sale, con más precisión. Claro. Después el absorbedor también me supongo son de un Sí, que viene a ser en este caso, lo ideal sería la placa de cobre, pero no. Nosotros le ponemos solamente, galvanizado la placa y lo pintamos de negro. Lo importante es que sea un negro opaco.
Y puede ser el negro, la pintura puede ser anticorrosiva también para... Sí, sí, pero que sea opaco, porque brillo no capta mucho. Refleja. Mate. Una superficie negra que pueda con conductividad de... Sí, sí, lo importante es eso. Ahí para variar estamos teniendo un problema con tecnología, ¿no? Porque los europeos están fabricando conectores que creo que no es libre. Puedes saltar tú encima de eso y no rompe. Sí, enseguida cada vez avanza esas cosas, ¿no? Y lo importante es encontrarlo acá. La parte que está donde se desarrolla, por eso se le llama tecnología apropiada. ¿Qué tecnología? Bien es diferente. Tecnología apropiada es la tecnología que desarrollas en el sitio y tú usas y disponibles en el sitio. Tecnología libre es la energía. Entonces son dos cosas diferentes. Ellos cuando están haciendo eso tienen la facilidad de eso, claro. tienen los polímeros, acá no lo tenemos. Entonces si yo exporto eso, me sale más caro. Son pequeños detalles, ¿no? Igual que si se te rompe lo cambias fácilmente. Fácilmente, al menos tenemos esa facilidad, pero si ya acá se puede desarrollar el mismo, se coloca. Tecnología de acuerdo a tu realidad. ¿No? Hay que... Y creo que difícilmente no es usual que se rompa porque está en un sitio. Sí, no es usual, está fuera de los niños, a no ser que haya mando un pelotazo y ¡pac! Pero pones el segundo, tercer piso. Sí. No, pero un poquito la granizada, por ejemplo, ¿no? Ah, claro. Sí, claro. también. Claro, depende para dónde, ¿no? Piedra. ¿No? Sí. ¿Han tenido experiencia alguna Sí, vez? sí, lo he puesto. No, y que se te rompa con una No, se te ha roto. ¿Cómo haces para que no se rompa con la granizada? ¿No? Bueno, yo lo he puesto como te digo de 4 y no se ha roto. A veces son pruebas experimentales que uno tiene que recibir y verlas para decir esto sucede. Y nosotros hemos puesto de 4 milímetros de espesor Y no se ha roto. no se ha roto. Y ahora lo van a ver porque he puesto la foto. Creo que ahí Qué bacán. lo he puesto. Porque yo hablar así que esto de teoría del libro, no, lo he comprobado. Entonces ahí puedo hablar lo que se ha comprobado. Porque de repente lo digo del libro y si no resulta... De repente la granizada, de repente ahí no hay mucha granizada, pero yo he visto que sí, no ha pasado nada, gracias a Dios. Siempre digo gracias a Dios porque pues no cuesta ahí viajar hasta allá, cambiar todo. Cálculo de la superficie, ya, esta de acá ya lo hemos visto. Para una masa de agua de 500 kilogramos se necesita aproximadamente 5 colectores de 2 metros cuadrados de área cada uno. Lo he puesto así porque no sabía cómo subirlo. No, así que no vayan a pensar que tanto M2 es metro cuadrado. No, acá 2 metros cuadrados, solamente tiene que estar elevado y no lo puse así. Una consulta, ingeniero. 500 litros. Una consulta. ¿Se ha probado de repente o experimentalmente si se puede utilizar la luna de vidrio como una especie de lupa? Porque la intensidad de calor es mucho más fuerte, la transferencia va a ser mucho más fuerte. Como les dije, lo que hace el vidrio es que deja pasar la radiación infrarroja. Y lo que hace el calor es el material que estoy poniendo, si es concentrado en una parábola o es plano como estos, para que ver qué cantidad de calor voy a generar. Si pongo vidrio con una parábola donde hay foco, el sol va a llegar ahí por todos lados y me va a calentar fuerte, así que el vidrio tengo que tener mucho cuidado. Otro tipo de vidrio, incluso de más de pires, qué sé yo, porque tiene que aguantar el calor que va a generar. ¿Qué temperatura más o menos es la caliente que normalmente el ser humano utiliza para bañarse? Sí, y ahorita voy ahí, Ah, ahorita voy ahí, poquito a poquito. Pero la temperatura de nosotros depende, como dijo, depende. Si quieres tener chicharrarte como pelapollo, 30 grados y te estás quemando. Así. Estás quemando. Mayormente 22 grados, 20 grados. A mí me gusta calentito, un poquito más de 22. Pero más o menos ese es el agradable, de 22 grados. 20, 22. Hay que ver, hay que tomar en cuenta, como les dije, el azimut, el cenit, el azimut. Miren cómo va de este a oeste, ¿dónde está el este? De este a oeste. Es importante estas partes
¿no? Hay que tomar en cuenta como el CENIT y el azimut, y hay que tomar en cuenta cómo llega la radiación, directa, difusa y reflejada al colector, ¿no? Parámetros que deberíamos de analizar. Bueno, y esto lo he puesto de cómo también lo coloco, creo que eso no lo he puesto en la diapositiva. Por ejemplo, siempre nos dicen que la inclinación que debe tener el colector es de acuerdo a la latitud del lugar, más o menos 10 grados. Entonces yo he visto en algunos lugares que acá en Perú, el Lima en promedio, 12.6 o 7 es de latitud en la que estamos. Más 10 grados, ¿cuánto es? 23. Y así está. Y eso no es así. Mucho. Es demasiado. Está en un promedio entre 12 y 15 grados para aquí a Perú. Y esos 10 grados, más o menos 10 grados, ¿qué significa? El azimut. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, ya está la casa construida y no está en forma, en el ángulo que necesito. Pero te puedo moverlo, supongamos que debería estar así, y de repente 10 grados es factible, porque de todas maneras está captando en todo momento el sol, o para acá. Entonces está así, o así, o así. Así es, pero no aumentar. Más o menos 10, claro. Más o menos 10, pero Así no no. aumentar. Ese es el detalle. Yo he visto, cuando he visto, ¡oh, Dios mío, a ver, se capta el sol! Se va por acá y está captando otro lado. Como un panel. Entonces, hay que tener cuidado en eso. Como un panel solar. Almacenamiento de la energía térmica. Acá dice, se utiliza debido a que la captación no coincide con la utilización, es decir, para la demanda de noche o poca demanda. Señor, ¿dónde voy a almacenar el calor? A eso y tengo que ver, porque lo tengo, mayormente uno viene del trabajo y viene de noche y hay que usarlo, tiene que estar caliente, ¿no? Y es por eso de dónde lo almaceno. Debe tener alta capacidad calorífica, el volumen debe ser adaptarse al recipiente, al tanque donde estoy poniendo. Alta capacidad calorífica y es un elemento de consumo, porque este es el elemento de consumo. Ay, es que la verdad que esto lo escribí anoche. Y lo he escrito mal, está fea. No, está bien. Y disculpa, a ver si no se entiende. Es que en realidad estoy ahorita haciendo mis trabajos y al día he tenido examen de REI. Y entonces yo a las 12:30 le he mandado las diapositivas, he dormido 1 hora, 2 horas, ¡pum! Con la misma medida, porque tenía que estar a las 5:30 en la universidad. Y desde ahí estaba cuidando el examen, he terminado de almorzar y me he venido para acá, voy a llegar el día. Pero al menos me gusta transmitir. No, es examen de la Admisión. Examen de admisión. Claro, que vayan los jueces, pero. Y bueno, y por eso ayer ahorita que estoy leyendo, yo misma me di cuenta que he escrito. Pero por lo importante es que estoy hablando del agua. Allí lo vamos a almacenar. La capacidad calorífica del agua es alta. Ahí lo voy a almacenar. Tanque de almacenamiento. Estos son los tanques que uso. Galvanizado por fuera. El espesor del aislamiento que es poliuretano expandido, aproximadamente entre 5 a 8 centímetros. Miren el espesor que le pongo. Y por dentro es un plástico reforzado que llega a una temperatura hasta de 100 grados y esto lo prepara Rotoplas para nosotros. Exclusivamente para nosotros. ¿Ya? Lo mandamos a hacer para nosotros. Esto no lo hacemos nosotros, pero sí unimos todo. ¿Ya? ¿Cuál es la función? Bueno, entra agua fría, ¿no? Acá entra el agua fría, acá sale el agua fría que va al colector, por acá baja para la vivienda y acá sube el agua caliente al tanque. Eso es lo que hace, cómo trabaja el tanque, así. Y este es un tanque termo, porque el aislamiento que le pongo hago que el calor se transfiera lento. Por eso aproximadamente dura 2 días. ¿Qué capacidad de tanques tienes? Diferentes tipos, desde 300 litros, 400, 500, 1000 litros, el diseño que uno pida. 3 días. 2 días. 2 días. Por ejemplo,
Supongamos que hoy día ya ha salido sol y estamos en invierno. Me calienta el agua. Luego, como somos, y mi tanque es de 300 litros. Entonces yo lo uso mañana, mucho todo, y todavía me queda agua caliente. Y no sale sol mañana, solamente como hasta hoy día, sin radiación, sin luminosidad, nada. Pero ya no es la temperatura que tenía, pero de todas maneras es agradable. Pero al día siguiente me puedo bañar, pero de ahí ya no tengo. Ahí sí ya tengo que hacer un auxiliar. A no ser que salga el gas o la parte eléctrica, a no ser que salga nuevamente el sol y me calienta. Por eso cuando a mí me preguntan en todo el año cuánto tiempo lo uso, en verano, en primavera y en otoño y invierno cuando salga el sol. Por lo tanto, durante todos los meses del año tenemos por lo menos 7 meses de consumo con la energía solar y el resto con una ayuda adicional. Eso es el mejor argumento. 7 meses del año trabaja con energía solar. Entonces hay ahorro, porque si no lo tienes todo el año, utilizas por la energía combustible fósil y gastas más, ¿no? Si es que sacar. Si es en otro sitio, por ejemplo, donde hemos puesto en Guaral, allí el Señor nos dijo, ponle de todas maneras la auxiliar, no vaya, porque acá hace frío y no vaya a ser que se me afríe. Y yo sale sol siempre. Y yo le dije, no creo que sea necesario, pues ustedes eran los públicos. Y como siempre viajamos, lo visitamos, ¿no? Porque siempre nos gusta ver al cliente cómo le va. Y me dice, hasta ahorita vamos a la parte eléctrica, porque él quería ver que cuando esté frío levantar la llave, pues él no quería automático. Él quería, está frío, lo voy a levantar para que caliente, a ver cuántas veces sin usarlo. Y entonces dice que hasta ahorita no lo usa. ¿Cuánto tiempo? Ya años, no lo usa. Es que ahí todos los días sale el sol. Así no, sale 2 horas, 3 horas y después llueve todo, pero ya salió el sol. Ya calentó el agua. ¿Cuánto tiempo se calienta eso? 2 horas a 3 horas, depende de la radiación. Si hay una buena radiación, pero digamos, para una capacidad esta de... ahora los somos modulares. Ahora les voy a explicar cómo es para hacerlo bien, porque les voy a explicar el primero y los que ahora hacemos. Es que hay procesos para que uno aprende. Sí, es que uno con la experiencia empieza a aprender. Entonces, ya pues, ahí es donde hay que hablar los errores y también las cosas que uno ha logrado concebir y que habrá mejoras, ¿no? Pero a veces yo veo que personas no hablan de las cosas que le han salido mal ni tampoco les han salido bien. Deberían hacer, por ejemplo, esa cuestión que dicen que calientan 2 horas aproximadamente, ¿cuántos litros calientan 2 horas aproximadamente? ¿Cuántos litros? No, el colector es 2, ¿cuánto era? En un colector 100 litros. No, sí, en un colector te está calentando 100 litros, porque no te lo sacamos. Depende cuál es la cantidad de colectores, pero en un colector está entrando 100 litros. Y si hay muy buena radiación, entonces va a entrar. Por Entonces, colector podría decirse que... y todo va subiendo y va. Cuando hay buena radiación, si hay una baja radiación, más lento, mucho más lento. Pero de todas maneras calienta. Ahí no te vayas. Tiene una consulta. ¿Ahí el mantenimiento con qué frecuencia? ¿Por las sales que se acumulan? Eso? Cada año o 2 años. Depende de la mesa que hay en el lugar. ¿Es fácil limpiar? Sí, muy bien fácil. Con una manguera, ¿no? Sí, ahora les voy a decir cómo se limpia. A ver, continúo. Acá hay 2 tipos de circulación. En este caso, la directa, la circulación directa y la circulación indirecta. La circulación directa significa que la radiación está llegando al colector, está calentando el fluido, ¿no? Porque el agua está alimentada acá. Cuando calienta por termosifón, empieza a subir y está calentando así, ¿no? Hasta que llega, en 2 horas me calienta todo el tanque. Acá, en este caso estoy poniendo un intercambiador de calor, en la cual solamente me va a trabajar la tubería. Cuando aquí está caliente esto, lo transfiere al agua en el tanque. ¿Y cuándo se usa eso? Cuando las temperaturas son bajo cero. Porque las tuberías se revientan, porque por este se dilata, entonces se revientan.
Y lo que hacemos es trabajar otro tipo de fluido, no el agua en forma directa, sino otro tipo de fluido, que es el glicol, que es el para que no, cuando empieza a enfriarse no se dilata, lo mantiene la viscosidad constante. Entonces no lo dilata y hace que... Los costos varían, eso, ¿no? ¿Ya? Eso es lo que para esas épocas o esas formas se utiliza acá. De allí, ya, ahora sí empiezo con las temas que hemos hecho. Este es en Ayacucho. Fue una de las primeras termas que hemos hecho de 1100 litros. El tanque aquí es de 1100 litros. El ángulo de inclinación era favorable, no tuvimos que hacer estructura porque el sol salía y entraba y en todo momento recibía la radiación del sol. 15 colectoras. ¿Ah? Sí, más o menos. A ver, no le contaba. Pero bueno. Ya, y anécdota que tuvimos acá, pues todo se aprende. ¿Qué pasó aquí? Todo funcionó bien. ¿Por qué? Y le dijimos al señor que ayudaba a mantener esta terma, porque es en un lugar en Ayacucho, era un albergue para niños huérfanos del terrorismo. Entonces, en este caso, le enseñamos al señor para hacer cualquier mantenimiento, cualquier cosa que pueda suceder, que nos avise, pero él lo puede arreglar de esta manera. No fue así, pero no había ningún detalle. Al mes nos llama la monjita, desesperada que regresemos, porque había cambiado la terma. Y yo le dijo, Pedro le dijo, ¿qué ha pasado? No, venga. Ya, díganme pues para ir preparados. ¿Qué pasó? ¿Pasó algo con el vidrio? ¿Pasó algo con el tanque? ¿Te sale el agua? No nos decía, solo quería que vayamos. Bueno, fuimos. No quedó otro porque el cliente pues, al menos más no puede haber pasado algo. Era imposible. Fuimos. Y vimos que estaba todo bien. Y le dijimos, ¿qué es lo que pasa? No sé, ¿usted qué cosa es lo que ve que está fallando? Calienta mucho. Calienta mucho. Por eso le llama así. ¿Cómo le bajo la temperatura? Pero es fácil. Y es que como la mezcla de agua para que vaya al caño, había que regular en forma manual. Pero no tenían mezcladora. Ellos solitos tenían que ponerle a la temperatura deseada. Y el señor que le habíamos enseñado se había ido. Y al irse no le dijo nada. Y como eran niños, ellos lo metían a las duchas a los niños y salían como pollo. Como entonces la monjita estaba preocupada porque dice que le daban mucho calor y tenían que enfriar. No sabían que era muy caliente. Un sauna era, ¿verdad? Y ahí, por eso nos ha llamado hasta acá preocupada, sí, muy preocupada la monjita, porque nosotros le dijimos cualquier cosa, nosotros estamos aquí, pero nunca pensamos que era ese detalle, ¿no? Y ya le enseñamos, y ya los niños ya nos salían coloraditos, pero pasó eso. La otra anécdota que tenemos, que miren, 1100 litros de agua caliente en un solo tanque. Si este de acá tenía horas para bañarse, se bañaban en la mañana, ya se bañaban, y después calentaban todo el día. Pero a veces nosotros nos bañamos a cualquier hora, y es peligroso porque después al día siguiente ya no tenemos. Hay que tener educación para esta parte. Cuando nosotros ofrecemos las termas, les decimos que es calentado con energía solar, no puede desperdiciar el agua, no puede tener el agua prendida todo el tiempo porque al siguiente ya no le alcanza. ¿No? Todo le recomendamos para que puedan saber utilizarlo. Ellos no perdían mucho, sí tenían el agua, pero en otros lugares sí nos dimos cuenta que, por ejemplo, en un hotel, las personas se abren la ducha y se ponen a hablar por teléfono, todo, y después se meten ya cuántos litros de agua se ha ido. No funciona. ¿Ya? Y es calentada con el sol, y solamente el sol en la mañana, o en la mañana y tarde un poco. Entonces allí es donde se iba todo el agua. Ese es el detalle. Entonces ya no hacer así. Solamente para las partidas de eficiencia. Sí, pero es difícil.
ya costumbre de las personas. Entonces, modulares. Cambiamos a modulares. Ya no se va a un área, un ala de un tanque, todavía me quedan los otros tanques. Pero ya no es. Varios tanques. Varios tanques. Y lo pongo en diferentes alas. Porque algunas personas tienen baño por acá, baño por allá. Y entonces le digo, ya, para este lado del tanque, para este lado otro tanque. Acá se vaciaron todavía. Los colectores los mismos. para todos. No, los tres sí conectados a los tanques unos. Ay, ay, ay. Unos. Así los. Este de acá es en Guanzalá. Aquí es donde hemos aplicado esto. Aquí es, miren, este colector, hielo. Y acá está el tanque, su intercambiador de calor. Acá están las instalaciones. Y bueno, está funcionando. ¿Eso es a dónde? En una mina. ¿Qué parte? En una mina. Mina. Guanzalá. Quiso el señor probar, quiero ver cómo funciona, porque acá no me funcionan las termas, a ver el tuyo. Y hemos ido, sí está funcionando, solo que no quiere, que allá el jefe quiere las partes de las chinas. Usted verá, pues ellos deciden porque se ven más bonitos. Siempre me dicen eso, se ven más bonitos, de mejor calidad y calidad. Depende de la zona, depende del área y qué cosa en qué lo vamos a utilizar. Falta esa parte de educación, ¿no? Falta de que el vendedor diga la verdad, diga todas las condiciones positivas y negativas, y ya el cliente decide. Si este es mejor y este es peor, no es la forma de competencia que debe haber. No pienso yo, creo. Sino que hay que decir, esto funciona así, esto tal, A y B. Y esto funciona así, A y B, usted elige. Y ya está, pero todas las condiciones se ponen. Entonces, en este caso, así nos dijo el señor, quiere comprar la China, que la movecina. Esa foto del medio abajo, ¿qué es lo que se ve ahí? Este es el tanque, Sí. y este de acá es el intercambiador de calor. O sea, lo que va con el glicol. Sí. Y acá se calienta, el fluido se calienta, cuando se calienta el colector, sube acá a las tuberías que está dentro del tanque. Y eso es lo que calienta el agua. Y esto es lo que calienta el agua, por transferencia de calor. ¿No ves que esta tubería se calienta y empieza a calentar el agua? Eso es lo que pasa. ¿Y el glicol es más efectivo que el mismo agua? Sí, pues para esta zona, para que no Para las zonas heladas. Claro. Están los modulares. Modulares, ahí es que empezamos a hacer modulares, y aquí está el mar. Aquí también fue otra anécdota cuando nos llamaron para que hagamos estas termas. Le dijimos, hoy estamos en el mar, el invierno no va a funcionar, le dijimos. Y también era una zona, también una aldea de niñas. Entonces nos dijo, no, acá solamente vienen las niñas en verano, en primavera, no necesito para invierno. Pero quiero el agua de todas maneras caliente porque ellas se venían tempranito y el agua fría. Quiero el agua caliente. Ah, ya está bien. Entonces, si es para esa época, sí. Pero si usted lo va a usar en invierno, no creo mucho frío. Pensé, no hay radiación, no hay nada. Uy, no va a calentar. Sé que eleva la radiación, eleva de todas maneras temperatura, pero hay que comprobarlo. Yo siempre tengo que comprobar. Entonces, se vendió, se colocó. Luego de 2 años fuimos. Y le dijimos a la monja, ¿cómo le va con las termas? Excelente. Y el invierno funciona. Y es exclusivamente solar, nada la parte de gas ni eléctrica, solo solar. Y le digo, ¿qué funciona? Me dice, sí. Porque, claro, no funciona como en verano, pero sí se siente que se calienta. Y hemos probado aproximadamente, si el agua está en 10 grados, sube 8 grados a 7 grados más de lo que la temperatura normal. Y cuando quieres duchar, se siente que puedes soportar ese. Yo dije, y después, claro, es radiación. No hay luminosidad, pero hay radiación y lo está captando de todas maneras. Entonces, ahí es donde la nota. ¿Cómo les ha afectado la... Este de acá, la corrosión, sí, pintado de negro, pues el galvanizado, pintado de negro, el mantenimiento que se hace aquí. Anticorrosivo. Sí,
anticorrosivo, es esto, y ellos lo hacen. No es necesario que yo vaya, ellos lo hacen en mantenimiento. Es decir, cualquier cosa lo pintan. ¿Ya? Y la forma de cómo limpio los colectores con las aguas duras es ahí sí a veces vamos nosotros porque nosotros le echamos ¿cómo se llama esto? Meli, ¿no? Ay, ¿qué se llama? Vinagre. Vinagre. Vinagre, mire, un experimento simple. Como de hervidor. La tetera de la abuelita, porque la de ahora no, está llena de sarro, ¿verdad? Ya. Échenle vinagre y véanlo al día siguiente, ya no hay sarro. Se disuelve toditito, lo botan, lo limpian y ya está. Sí. Y nosotros le hacemos que pase vinagre acá. Lo dejamos allí, al día siguiente se sale el sarro y después a presión todo el agua para que limpie y luego Se deja todo un día. y limpiamos. Y a veces les decimos, bueno, ustedes pueden hacerlo. Y lo hacen ellos. Porque si vamos nosotros ahí sí tenemos que cobrar. ¿En qué parte le meten el vinagre? ¿En un ingreso? Sí, tuberías. Eso lo hace. Él es mi cuñado. ¿En un embudo? Él es mi cuñado. Está posando. Se le nota un poco negro más. Bueno, es la posición de La sombra. la sombra. Acá en Ancón. Profesora, una consulta, ¿cuánto tiempo le toma al sistema desde que lo dejan en el punto de arranque, de inicio, digamos ya vamos a calentar ahorita? ¿Cuánto tiempo le estaría tomando? Entiendo yo que empieza con la salida específica del sol, ¿no? Y si hay los recipientes que están allí se pueden aislar de alguna manera para mantener cuando ya no esté el sol. Está aislado. Está aislado. Bien. Pero ya, o sea, quiere decir que lo que se mantiene alguna temperatura de lo que del día anterior hasta el día Ya siguiente. lo expliqué. De repente esa parte justo me la perdí. Sí, seguro. Sí, el tanque es un tanque termo donde hay aislamiento y depende también del uso. Por eso se calcula cuántas personas van a ducharse por día para que se preparen. Por ejemplo, en una familia de 4 personas, cada uno me dice yo me baño una sola vez al día. Y yo le pongo en promedio entre 40, 50, 60 litros por persona. Si es que quieren solamente solar. ¿Ya? Y a veces cuando me están titubeando, a ojos cerrados le pongo 60. Porque ellos me dicen, sí, que a veces, no, esta persona desperdicia agua. Rápido, ya la psicología. Porque si le pongo, no, que yo sí que me baño como 5 litros, no le creo. Ya, entonces yo le pongo los 60 litros. Y empieza, y si es verdad que es una vez por día, entonces calculo para que le dure pues unos 2 días, más o menos. Pero si miente, le va a durar un día nada más. Y yo le digo, si usted me está mintiendo, le va a durar de esta manera. Porque, por ejemplo, en un hotel, yo me acuerdo de un hotel va y me dice, yo tengo solamente 20 cuartos, nada más, y una ducha para dos. ¿Y cuántas veces lo alquila al día? Le dije, una sola vez. 2 horas. Era el paso. 2 horas, dice. Era ya el paso. Un telo. Al paso era el paso. Y todo eso hay que averiguarlo. Si me dice por día 3 veces, o sea, 3 veces se baña, ¿cuántas? 2 personas. Todo eso tengo que calcular por persona como no que tengo por ducha que hay en cada habitación. No. Si no, el agua se va y me dicen que eso no funciona porque no me alcanza el agua. Y el señor, que yo le digo, voy a revisar los ambientes, no quería. Y no quería porque él tenía jacuzzi. Y no quería decirme que tenía. Y él creía que porque si tiene jacuzzi te voy a cobrar más. No, es que tengo que calcular la demanda de agua. Si no, no va a funcionar, el jacuzzi no va a llevar más agua. No, yo le dije no, porque nosotros somos de las personas que cuando vemos que nos miente, no. Va a salir mal. Porque va a salir mal, dicen después nosotros somos las culpables. Y no lo reconocen. No lo reconocen. Por más que "Ay, yo te pago, no, señor". Le decimos no, porque usted tiene esto, y no es que le quiera cobrar más, sino que lo que pasa es que esa demanda que usted tiene, me dice, no, es que a veces no te, a veces, pero no es a veces, tiene que ser algo continuo.
no el a veces. El a veces no, es sí o es no, no es a veces. Entonces eso tengo que evaluar. Entonces ahí es donde depende. Y depende de la radiación, ¿no? De la radiación que hay para que caliente. Es importante que las preguntas, es bueno las preguntas. Me gusta para así ampliamos más, también sabemos más conocimiento de ustedes. Y yo les agradezco bastante que no estén revisando sus internets, porque me ha tocado grupos que están para preguntar, pero no está funcionando esto. Me gusta que funcione esto. Yo siempre le digo a mis alumnos, jóvenes, acá vamos a aprender, así sean preguntas cerradas, a través del error aprendemos. Y eso es lo que se nos va a quedar. Pero si tú vas y no estás aprendiendo nada, lo que estás haciendo es copiar, y ese tipo de profesionales no necesitamos. Eso es importante. Así que tenemos que aquí, esto de acá, y que salga, que fluya, porque después armamos la idea y ahí es donde aprendes. Oye, sabes que va a venir temas, ya vienes leyendo, pero en el instante, no. Dos preguntas, esa observación. Dígame. A raíz de la foto, o sea, han instalado ahí los colectores, pero no está todavía la instalación propiamente de la tubería. Todavía no, esa era la construcción, las instalaciones. La pleno montaje. Todavía estamos en pleno montaje. Esto es de 6.000 litros de agua caliente. Ahí están los Sin modulares. guía. ¿Dónde es? Sin guía. Están los modulares. Sin guía. Son los modulares, miren, para cada tanque, sus colectores. Acá está Pedro. ¿Ese tanque de cuánto es? Es de noche. ¿El tanque de cuánto es? A ver, ¿cuánto es? 3, 5, algo de 600 litros, 500 litros, aproximadamente. Fue el más grande que hemos hecho. Ahora ya hacemos modulares. De todas maneras lo hacemos así de galvanizado por fuera y por dentro de plástico reforzado que lo hace Rotoplas, ¿no? Como el espesor. Estos tipos de temas solares, bueno, he tenido, gracias a Dios, he tenido la oportunidad de estar en Israel. Y en Israel usan estos tipos de termas, no usan los de tubo. Y he estado viendo, investigando todo, y ellos dicen, esto es mejor, esto es durable, tiene 20, 30 años. Y sí es cierto. Allá la temperatura es extrema, ¿no? ¿Mm? La temperatura es extrema ahí. Sí, es extrema. Y todos tienen termas solares. Todos. No hay hasta el lugar más pobre Más para alejado. ellos, porque para nosotros sí está buena. Ahí me acuerdo que la doctora me dijo, ¿dónde está la parte pobre de Israel? Bueno, la pobreza que tienes en Perú no es la misma pobreza que tenemos nosotros. El más pobre tiene toda su educación. Yo me quedé. Y después cuando caminaba, la persona que, como acá vemos, ¿no? Que vendiendo su caramelito, todo, no, ahí están con el violín, y personas expertas, ¿sabes? Qué bonito tocan. Y después ahí tú le pones le abonas, ¿no? Haber escuchado esa melodía, pero ellos están como un celular de este tamaño. Diferente. Cuando estoy en la parte ya de zona árida, se ven a los que tienen túnica, ¿no? Tiene un nombre especial. No sé cómo se llama, pero me acuerdo que la doctora me dijo, ellos no son pobres por si acaso. Les tienen más plata que cualquiera, solo que les gusta vivir así, y todo es consolar. Todo es consolar, sí. ¿Los palestinos también tienen más o menos ese ritmo? Sí, también, los palestinos más se dedican al comercio. Y allí que los israelíes sí están Mucho más. los judíos. Beatriz, yo te digo, Sí. frente a tu evaluación, que es lo que estás comparando, ¿no es cierto? Una debilidad y fortaleza, y tú me corriges si me equivoco. Probablemente la debilidad más grande del colector plano versus tubo vacío es de que si se te rompe un tubo, ¿no? Como un tubo vacío, como ya has tenido la experiencia, deja de funcionar, pues simplemente no puedes tener agua caliente. Claro. Esa es probablemente la debilidad más grande, ¿no?
Pero como no es una parte móvil, no se rompen los tubos. No, me estoy refiriendo al calentador de tubo. Del calentador de tubo vacío, los Se tubos. rompe un tubo y ya no puede. Sí, y la otra debilidad es de que se va al vacío y ya no funciona. ¿Qué dice El tubo, no, el tubo de vacío que venden los chinos, son tubos, aproximadamente entre 5 a 8 años ya está fallando porque el vacío se va. Ya, eso es otra debilidad. Pierde. No, el solo hecho de que por solamente un tubo roto no puedas. Ya, no Pero la fortaleza es, por eso te decía, corrígeme si Ah, me equivoco, porque he hecho seguramente más prueba de campo, es de que la temperatura Sí, es sube mucho más más rápido. rápido, sí. Eso sí. Más rápido. Más rápido y es mayor que Mayor ritmo, sí. es mayor. Y en costos. Una pregunta, según como veo que están puestos estos sistemas, no veo que haya algo que los proteja de temblor, terremoto. No, O sea, se pueden caer, ¿no es cierto? no están en el techo. Y esto Sí, es- sí, no, se puede caer por un costado, digo, y ahí sí. Ah, bueno, sí, pero el temblor del terremoto no es bueno, que se da cada rato. Ya sería pues algo uy, extremo, o sea, no normal igual. O sea, que están fijados en el Sí, es una estructura, todo. puede superpuesto. Sí, Está capado. sí, está. Pero pues si es un temblor terremoto hasta una casa. Ah, no, pues sí. Sí, no, es una. No sé qué va a ser antisismo. El consumo típico de agua caliente para un motel, por ejemplo. Por ejemplo, alojamiento para 50 litros por habitación, me estoy poniendo al día. La lavandería 60 litros por 11,4 kilogramos de lavado. Y restaurante 9 litros por pesa, ¿no? Agua caliente estamos poniendo que queremos que llegue a 45 grados en promedio. Entonces, para 20 habitaciones necesito 1000 litros, para 16 lavaderos de 55 litros cada uno, 880 litros, para 40 comidas por día, 360 litros. Total, ¿cuánto necesito? 2240 litros. Entonces estoy evaluando toda mi demanda, todo lo que necesito. Se selecciona 4 termas de 600 litros cada uno y hace un total de 2400 litros por día que hay que trabajar. Tenemos el calor específico, la variación, cantidad de agua caliente, la temperatura del agua caliente requerida, la fría que en ese momento está, la eficiencia de la terma, se pone el calor útil para después hallar cuántos conectores se necesita. Aquí está, más o menos aproximadamente el calor que va a necesitar para calentar toda esa masa de agua en kilowatts por hora es de 70. Imagínense si yo utilizo la parte eléctrica. Vuela, ¿no? Entonces, y me dicen en kilowatts hora en Chiclayo aproximadamente cuesta 0,5 céntimos de sol, que en dólares 0,15 dólares. Por lo tanto, el costo del uso de 2.400 litros de agua caliente por día, a ver, ¿cuánto está saliendo? En un día me cuesta 10,9 dólares, en un mes 329,9 y en un año 3.958 si es que utilizo la radiación. Perdón, la parte eléctrica. La parte eléctrica nada más. Costo, no he comprado el aparato. Todos los días hay que pagar. Con respecto a la parte solar, el costo de 2.400 litros, la terma de 600 litros cuesta 2.000 dólares, 4 termas será 8.000, más el IGB 1.440, por instalación 1.200, el total 10.640 dólares. Entonces, uy, de 10.000 a 3.000 dicen, ah, no, yo quiero la terma eléctrica, la mayoría dice, pero En el tiempo. si hacemos en el tiempo, por ejemplo, ahí está la comparación,
¿no? La recuperación es en 2 años y medio aproximadamente, si es que uso la terma solar. El mantenimiento estoy poniendo 100 años, $100 por año, pero lo único que tengo que hacer es limpiar los vidrios para que la radiación capte más, porque si lo dejo ahí se llena de polvo. Esos vidrios se limpian con... Sí, con un trapo, nada más agua. Eso se puede hacer varias veces al mes. Sí, con sí, periódico. y una misma persona, no contratar a alguien, ¿no? Entonces, que gastar $100 al año, no, pero por si acaso. Claro. Demos Pues pues, darle un costo. ajá, un costo. Entonces, aquí, el primer año me costó la parte eléctrica 3.958.9. El primer año el solar 10.640. El segundo año me costó 7.917. Y el solar le aumenté $100, 10.746. Si sigo así, solamente evaluado en 15 años, pero el colector solar dura más. Pero Sí. va aumentando $100 cuando se ve. Acá $100, sí. Por mantenimiento. Acá solamente por consumo eléctrico, porque acá no estoy contando cuando se malogra y hay que cambiar y todo eso. ¿Y eso ¿Ya? que varía? Acá en 15 años, Varía el costo también. la parte eléctrica 59.383. Y eso que varía el costo por energía. Claro. Va a subir. Y el costo solar solamente 12.000, siempre y cuando le sumo $100, ¿ya? 12.000. Entonces miren el ahorro de 59.000 a 12.000. El tercer año ya prácticamente Ya está casi estoy, pagado. ya está pagado y todo gratuito. Entonces esto es el consumo. Mientras que en la parte eléctrica voy subiendo, en la parte solar es un poquito más alto, pero después es Y gratuito. ojo que la parte eléctrica va subiendo, pero puede subir más, de acuerdo a lo que dice la Puede mía. subir más. Claro. Y es no resiliente. Sí. Le pasa algo, un corte de energía y te quedas. Sí. Y en cambio en el otro continúo y tengo agua caliente. Por promoverlo. Comparación entre el sistema de calentamiento de agua con energía solar y el sistema convencional. En el sistema solar, el sistema funciona solo. En el convencional requiere de personal capacitado para la operación. Su funcionamiento es seguro. En el convencional, el funcionamiento es peligroso, necesita sistema de seguridad y personal vigilante. ¿Sí? Porque una eléctrica, sí. Después, para la instalación necesita una superficie soleada, eso sí. Y en cambio acá la instalación necesita un lugar especial y buena ventilación por la acumulación de combustible. Sí, bastante. Luego, el mantenimiento es preventivo y solo es limpieza. El otro es, el sistema tiene caldera, puede ser compresor de aire y tanque de combustible. Todo eso hay que hacer el mantenimiento. No requiere de combustible, solo trabaja con energía gratuita proveniente del sol. Acá dice, necesita combustible para funcionar, por ejemplo, con gas, con diésel o con la parte eléctrica. Y también es importante que tener cuidado, ¿no? No hay que vaciarnos en el tanque. Eso también, educación ambiental se llama. Hay que educarnos con respecto al uso del agua. Si el hombre evoluciona, quizás podamos evitar que la tierra se caliente. Y creo que ya empezamos a evolucionar, menos mal. Ya empezamos a ver que los corritos vayan a hacerse. Ay, eso me indigna ver cada rato la televisión. Qué barbaridad. Y bueno, muchas gracias. Muchas gracias. Muy bueno. Nos hemos convertido todos nosotros en marqueteros. Sí. Previo después, ¿no? El precio cuesta ¿cómo se llama? En el taller, porque no sabemos si lo voy a llevar a Cusco, a Chiclayo o a Lima. El precio es por litro, es entre 12 a 15 soles el agua
caliente. Supongamos que yo necesito 100 litros, multiplica, supongamos que está 15, porque ahorita no sé el material, depende del material. 15 por 100, 1.500 soles. Cuesta en taller, y ahí me dice, tengo que llevarlo allá, ahí hay que ver la parte de traslado. La instalación. Y la instalación, pero mayormente la instalación ya está incluida, el IGB también hay que sumar. Y 15 soles por litro. sí, hay que poner ese conmigo. Aunque me digan muy barato. Para Estoy los- mandando la Para los alumnos 12. Para los alumnos 12. no, mi teléfono, ahí ya. Y si usted quiere ver el taller, ahí recién le digo. Su Ay, teléfono. recién le digo. Ahora compra. Ah, 15 soles por litro de gas. después de la compra, ah, también buen concepto. Para los alumnos 12. No, acá Su teléfono. Su teléfono. una cocina y un horno solar. Y finalizamos el curso con una buena, Nos vamos a Chosica y hacemos un cambio solar. para ver cómo funciona. Un cambio solar. Primero lo construimos acá y mañana, y al día siguiente nos vamos a probar el horno solar y de hecho que sale. Un asadito. Muchas gracias. Para una casa convencional, normal, de 100 litros, 100. Depende de cuántos somos de 3 personas. personas. 3 personas, hay que ponerle 60 litros. 6 por. A ver, somos 3. Escúcheme esto, yo en mi casa somos 3 personas, mi esposo, yo y mi hija. Y yo tengo una terma de 300 litros, pero este terma de 300 litros me alcanza para que nos echemos los pies en la mañana, luego salimos, me alcanza para la cocina, me alcanza para la lavandería, o sea, en la cocina que ahorro. ¿Por qué? Porque me está saliendo aproximadamente a 60 grados. Entonces ya no empiezo a 12 grados, sino empiezo a hervir o a cocinar a partir de 60 grados. O sea, una de 100 litros. Espero que lo que a mí yo quisiera que me entiendan y espero que hayan entendido y que todo esté bien. No, sí, A ti y a tu esposo porque nos dan una bastante información muy buena. Eso es lo que queremos, porque una vez en algún momento un ingeniero me dijo, tú no deberías de tratar ¿por qué? Si como docente yo tengo que transmitir, quiero que sepan, porque no es solo mío. Si alguien, si usted puede, ¿por qué no? El país es tan grande. ¿Y por qué no salir a hacer un negocio? ¿Por qué la envidia o por qué yo solito o la acaparación? No entendemos. Yo la verdad que siempre transmito, mi esposo transmite y lo que queremos es que esto florezca, salga y Dios se encargará si lo que él decida. Tenemos acá y experiencia y todo, podemos unir esfuerzos y hacer sinergia. Claro, eso es lo que a mí me gustaría. Es desarrollo, ¿no?